todos ustedes compartieron, ¿verdad? Las gratitudes y los testimonios, podemos darnos cuenta que no solo estamos cansados del descanso, de las vacaciones, sino de la presión, la tensión y todas esas cosas. ¿Cómo recuperar las fuerzas en medio de tantos espinas, ¿no? En medio de tantas espinas. Así es que yo quiero invitarte a que abras tu Biblia o busques el pasaje en Ezequiel. Vamos a leer el día de hoy sobre Ezequiel, profeta Ezequiel, el capítulo 36, versículos 25, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36. Bien, vamos a darle lectura a todos, los que tengan Biblia, en la versión que traigas, vamos a darle lectura. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí Dios está utilizando a Ezequiel para darle una profecía al pueblo que siempre andaba de parranda, ¿no? O sea, había momentos en los que llegaba el maná del cielo y que Padre, qué bendición, Dios está con nosotros. Habría que cruzar algún lugar, el Señor les abría camino y gloria a Dios, Dios está con nosotros. Pero la verdad es que el ser humano somos tendenciosos a irnos rápidamente por los caminos fáciles, por la idolatría, y no estoy hablando necesariamente de imágenes de yeso o de papel, ¿verdad? Podemos idolatrar a nuestros hijos, a nuestra madre, a nosotros mismos, a tantas cosas. Entonces el ser humano tiene esa tendencia, y el pueblo de Israel, solo cuando veía las magnificencias de Dios, decía, sí, Dios con nosotros, y luego ya bajaba a modo muertito, ¿verdad? Viajaba de a muertito, ¿verdad? Se iba así y empezaba a desviarse y a absorber las tradiciones de los pueblos a donde ellos estaban, donde ellos llegaban. Y por eso Dios también en Éxodo y en Levítico les dice que aprendan a no hacer como las naciones en las que vivían. ¿Ok? Entonces, lo que hace Dios al hablarle al pueblo de Israel es decirle, ¿saben qué? Yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Ahí en el versículo 26. ¿Qué es el primer paso que tú y yo necesitamos o que hace Dios con nosotros? El primer paso es que tú y yo debemos permitir que Dios nos limpie. ¿Sí? Por ejemplo, mis hijos estaban todos sudados, y aunque habían nadado y todo el rollo, llenos de mugre, de todo, y su mamá los quería bañar para descansar y poder dormir, pero ellos no querían bañarse. Bueno, ni yo, pero había que hacerlo. Entonces, a veces no quieres bañarte, no quieres limpiar, por diferentes razones, por enfermedad, por cansancio, por lo que tú quieras. Estando en Cristo y en esta imagen, en este símbolo de que Dios nos limpie, que uno de los símbolos, por ejemplo, es el bautismo, ¿no es cierto? Pero en esta acción de que Dios nos limpie ahorita, ¿cómo es que Dios puede limpiar tu vida? Tú ya te bautizaste, la mayoría de ustedes son bautizados, pero ahorita en esta situación, por lo que has venido atravesando esta semana, ¿cómo es que Dios puede limpiarte? El primer paso para que tú y yo podamos recuperar las fuerzas es limpiarnos, permitir que el Señor nos limpie. Les he dicho que yo en mis años mozos andaba mucho en la montaña. ¿Sabes lo que es andar una semana en la montaña en esta época
de lluvia y todo, y luego regresas a tu casa y dices, ¿qué onda? ¿No? O sea, La cosa traes lodo sobre lodo, una mugre terrible. Cuando te bañas, te está cayendo el agua, ¿qué haces? Entonces te quedas así, ¿no? Deja que, pero lo permites. Tienes que permitir que el Señor te limpie. Si tú no lo permites, ¿verdad? La mugre va a seguir ahí. La mugre va a seguir ahí. Dios quiere lavarte, Dios quiere limpiarte, pero tú tienes que decirle, sí, Señor Jesús, ven a mí y límpiame. Versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua sucia, ¿sí? limpia. Y seréis, ¿cómo? ¿Agua qué? Limpia. Limpia. Ah, entonces también te vaya con agua limpia. No como los de Iztapalapa, que bañamos con agua sucia. ¿No? Agua limpia. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y entonces, solo si el Señor lo hace, esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. ¿De qué? ¿De qué dice el texto que seremos limpios? De nuestras inmundicias que hay en tu vida. Estamos cansados del camino, y en el camino vamos recogiendo mucha basura, ¿no es cierto? Vamos recogiendo mucha basura, mucha cosa que nos va cargando. Las preocupaciones, las ansiedades, todas esas cosas nos van cargando. Incluso muchas mamás están llegando las vacaciones y yo las oía en el carro y ay Dios, ya vienen las vacaciones, ¿no? Como que parece más un suplicio que una bendición, ¿no? Seremos limpiados, y todo eso nos va cargando de pensamientos negativos, actitudes negativas, incluso palabras negativas, y nos vamos cargando de todas estas cosas. Y dice el texto en el versículo 25 que seremos limpiados de todas nuestras inmundicias, y dice el texto, y de todos sus ídolos los voy a limpiar. En el camino nos vamos aferrando a cosas, Sí. nos vamos aferrando a personas, porque la confianza, como les dije hace un ratito, cuando estamos en el top 10, ¿no? En el top de la vida, Dios es lo máximo para nosotros. Pero cuando estamos en el declive, cuando vamos en las bajadas de la vida espiritual, por las diferentes cosas que ya mencioné, en esos momentos empezamos a depender ¿de qué? De nuestras emociones, de nosotros mismos, de nuestras capacidades, o del marido, o del trabajo, ¿no es cierto? Del salario que tenemos, del negocio, para los que tenemos negocio. Y empezamos a hacer de eso un ídolo a nuestra vida. Un ídolo es aquella cosa en la cual tú le pones tu enfoque, tu prioridad. Y entonces Dios empiezas a dejar a Dios en segundo término, y empiezas a hacerte de algunos ídolos en el camino, ¿verdad? En México hay infinidad de ídolos. Hay para conseguir novio, ya saben, chicos. Hay que ponerlo de cabeza, y si el truco debe de estar bien hecho, no funciona. Hay para que llueva, para que no llueva, para todo. De la misma manera, nosotros como cristianos, ya nosotros no ponemos nuestros ojos en esos ídolos de yeso y de imágenes de papel, pero empezamos a hacer nuevos. Y hay que tener mucho cuidado. Y siempre tenemos que estar por eso, listos para permitirle a Dios que Él nos limpie. Porque Dios, al limpiarnos, cuando te bañas, no como que la mente se te despeja. No dices, ahora sí ya estoy fresco. No. Incluso cuando te despiertas, el solo enjuagarte la cara. ¿No es cierto? Entonces, cuando el Señor te lava, te limpia con agua limpia, dice la Escritura, gracias a Dios, y seremos limpiados de nuestras inmundicias, y todos nuestros ídolos nos limpiará. En Juan capítulo 17, versículo 17, la palabra de Dios dice que hay una forma, una agua limpia. Juan 17, 17, alguien que lo encuentre y lo lea, por favor. Juan 17, 17, hay algo que está ahí que nos dice que es lo que nos santifica.
Y nosotros somos santificados a través de eso. ¿Alguien lo tiene? Sí. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Juan 17. 17. Santifícalos en Ay, la perdón, verdad. Tu es palabra es la verdad. Tu palabra, gracias. Perdón. Ya me equivoqué. Sí que venía dormido. Sí, perdón. Santifícalos en tu verdad. Palabra. Ya tocaremos el tema de la santidad aquí en estos temas que estamos viendo a las 11 de la mañana, ¿verdad? Ya tocaremos ese tema, pero santificarnos también implica limpieza, purificación, ¿sí? Entonces, la cosa que te puede dar esa limpieza a tu vida es su palabra, ¿verdad? Cuando no tenemos ganas de leerla, hay que aplicarnos a la palabra de Dios. Hay que leerla. Entonces el primer paso es permitir que Dios nos limpie. El segundo paso es que tú y yo necesitamos aceptar que el Señor ponga en nosotros un nuevo corazón. ¿Ok? Una operación a corazón abierto. Nos cambie el corazón. ¿Verdad? Ven, Señor, cambia mi corazón. Muchas en el texto hebreo y en el Antiguo Testamento, la palabra corazón tiene que ver y refleja con tu emoción, ¿sí? Tiene un par de vertientes ahí el corazón, pero tú ves, siempre dice, el texto bíblico está hablando del corazón en el Antiguo Testamento. Y de la abundancia del corazón, dice el texto, habla la boca. Entonces, el corazón muchas veces tiene que ver con tu alma, ¿sí? En el Antiguo Testamento, con tu alma. Entonces tú tienes que permitir que el Señor te dé un nuevo corazón, que transforme tu manera de pensar, tus perspectivas, la forma de ver la vida, ¿verdad? En medio del caos, que tú puedas ver orden, ¿sí? En medio de la necesidad, que tú puedas ver provisión, bendición, en donde no se ve nada, que tú puedas ver plantíos verdes. Y eso lo hace Dios a través de cambiar tu corazón, tu alma, de seguirla transformando, ¿verdad? Y que tú tengas perspectivas diferentes. En el versículo 26 dice, os daré corazón nuevo. Él nos lo va a dar. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra. Corazón de piedra. Donde no puedes abonar, donde no puedes cultivar, donde no puedes construir nada. Y te daré un corazón de carne. En Isaías, si quieren buscarlo, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, pongan atención, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento. Observen en esa parte de Isaías 29:13. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pongan atención en este versículo. Permitir. El pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel ha estado con Dios, es su pueblo elegido, ¿no es cierto? Es su pueblo elegido. Entonces, de repente, el pueblo de Israel es como nosotros los cristianos. Y podemos caer en esta parte de que soy cristiano, ¿verdad? Voy a la iglesia, me persigo, ¿sí me explico? Doy mi ofrenda. El temor que tengo a Dios es por el mandamiento de hombres. Es porque has aprendido bien la doctrina, pero no la has aplicado a tu vida. Hay muchos sepulcros blanqueados en las iglesias. Cuidémonos de no ser sepulcros blanqueados. Gente que alza las manos y dice gloria a Dios, ¿verdad? Pero es una tumba. Es una tumba. No hay vida en su vida. Por eso es necesario que el Señor ponga en nosotros, para que tú y yo podamos recobrar verdaderamente esas fuerzas en el Señor, esas fuerzas espirituales. No es solo permitir que Él nos limpie, sino también permitir que Él transforme nuestro corazón, que Él siga haciendo su obra en nuestra vida, ¿verdad?
para que nosotros no hagamos de manera mecánica, autónoma, ¿no es cierto? O autómata, ¿no? Todas estas acciones de cantar, de orar. Estás dormido, despiertas. Ay, tengo que orar. Señor Dios, gracias por este día, bendíceme, amén. Y no le hayas sabor a la vida. Vienes a la iglesia domingo, vámonos a la iglesia, hay que echarle ganas. Y estás así como hipermotivado y todo el rollo, pero es más mecanizado el rollo que venir verdaderamente a gozarte con tus hermanos, a ver sus rostros de cansancio y morenitos y quemados, y decir, esta gente me impregna ánimo. Dios en su Espíritu Santo a través de ellos me infunde aliento, me infunde ánimo, ganas, perspectiva. Y digo, sí, Dios, quiero ir a la iglesia porque ahí te alabo y ahí recobro fuerzas. No porque, pues hay que ir, chicos. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque tenemos que ir. ¿No? Papá, ¿vamos a ir a la iglesia? Sí. Dicen, oye papá, y la casa ya cuando la agarramos así, para agarrar hacia esta zona, ya están reubicados, ¿verdad? Hijos de taxista, pintitos, ¿verdad? Están reubicados porque ya cuando ven para acá, papá, ¿qué si vamos a ir a la iglesia? Porque la casa está del otro lado. Y sí, chavos, vamos. Y, ¿por qué vamos? Porque vamos a ver a los hermanos, porque vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a gozarnos con los hermanos. Pero tenemos sueño, yo más que ustedes. Duérmanse. ¿No? Pero si vienes a la iglesia solamente por venirte a persignar, pues ya estuvo. Las fuerzas no llegan así, ¿verdad? Las fuerzas no llegan así. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías 29:3, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un corazón perverso. ¿Y quién lo estaba diciendo? ¿Y quién lo estaba diciendo? ¿No? Constantemente, si tú quieres, cuando te sientas cansada del camino o cansado del camino, dile, Señor, examíname. Examíname, oh Dios. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? Examíname, Dios. Y entonces dame una nueva perspectiva, un nuevo aliento. El problema en los cristianos, en algunos, es que la vida no renuevan sus fuerzas espirituales. Y entonces, si no es en un año, es en 5, y si no es en 5, es en 10, si no es en 10, son en 20, pero ¡pum!, se mueren, se acaban, se cansan, ya no siguen en el camino. ¿Por qué? Porque no renuevan sus fuerzas, su perspectiva, su enfoque, y hay que renovarlo, porque hacemos lo que hacemos. Entonces, es el segundo paso. El tercer paso, ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos. Pero la última parte es clara. Y los pongas por obra. Fíjate bien. El Señor pone su espíritu, Él te limpia, Él pone su espíritu en ti. Pero tú tienes no solo que permitir que Él haga eso en tu vida, ¿verdad? Y aceptar, sino también lo que tú tienes que hacer es reconocer que necesitas del Espíritu Santo de Dios, que tú no puedes salir adelante por sí sola. Necesitas reconocer que necesitas el Espíritu de Dios. Él pone dentro de ti su Espíritu. Al estar el Espíritu Santo de Dios en tu vida, te da esa chispilla que tienes para buscar su rostro, para orar, para leer la Biblia, para estar en la congregación con los santos, ¿verdad? Pero tú tienes que reconocer que lo necesitas para ponerlo por obra. Entonces, hay que reconocerlo. Tiene que venir a la cabeza. En Isaías capítulo 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sí? El Señor es el que hace la obra. Él es el que lo derrama sobre ti. Pero tienes que reconocer que necesitas la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida para ir adelante. Entonces viene la promesa de Dios en este pasaje que estábamos leyendo. Es el complemento. Tú y yo tenemos que aceptar, tú y yo tenemos que permitir, tú y yo tenemos que reconocer. Pero al hacer esas cosas viene la bendición. Ezequiel capítulo 36 versículo 28 dice: cuando tú y yo aceptamos, reconocemos y permitimos que el Señor nos limpie, nos cambie, nos transforme, dice que tú y yo habitaremos en la tierra que le dio a sus padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vosotros, para vosotros, Dios. Entonces, lo que nos está prometiendo el Señor aquí es permanencia. ¿Sí? La permanencia. En Mateo capítulo 28, la palabra de Dios dice que no nos iba a dejar solos, ¿no es cierto? No nos va a dejar solos, sino que estaría el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Entonces, permanencia. Permanencia. Esa es una promesa del Señor. Mira, incluso cuando tú te alejas del Señor, el Señor está contigo. El asunto es que tú te acerques. Cuando estás cansado del camino, el Señor está contigo. Lo que tú necesitas es recordar su promesa de que Él prometió permanecer contigo y en ti. Las otras dos cosas que hace en Ezequiel capítulo 36 versículo 29 es que Él promete no solo permanencia, sino que promete crecimiento y provisión. Crecimiento y provisión. Capítulo 36 versículo 29 dice: y te guardaré de todas tus inmundicias. Dice la palabra de Dios que cuando nos limpia de nuestros pecados, lo echa a lo profundo del mar y no vuelve a acordarse. Pero a veces nosotros parecemos pescadores balleneros, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos y hasta vamos por el más grande y más jugoso, ¿no es cierto? No, ese está chiquito, es un ballenato, déjalo. El grandote, el Señor ya lo echó a lo profundo del mar. Parecemos petroleros, ¿no? Queremos ir a buscar el petróleo. Entonces, el Señor nos da crecimiento y provisión. Y dice que el Señor nos guardará de todas nuestras inmundicias. Esta palabra, acuérdense, alguna vez les he dicho el significado de la palabra guardar. En el texto bíblico, cuando habla de guardar, nos está haciendo una referencia como cuando poner algo bajo resguardo, que alguna vez les dije, cuando llegas al hotel y dejas tus joyas o tu dinero o tu pasaporte, ¿verdad? Llegas a otro país y el pasaporte es importantísimo, ¿no? Entonces prefieres no guardarlo y lo dejas en la caja fuerte del hotel, bajo resguardo. De esa manera, cuando la palabra de Dios aquí dice que Él nos guardará de todas nuestras inmundicias, ¿sabes qué? Yo ya le eché llave, maestro, ya le di vuelta a la caja fuerte de todas tus inmundicias, eso está ahí guardado ya. Olvídalo. Olvídalo. Satanás siempre va a querer traerte a tu memoria todos tus recuerdos de tus inmundicias. Pero el Señor ya lo tiene bajo resguardo, ya lo echó a lo profundo del mar. Y dice, ¿en dónde estaba? Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les dará hambre. El trigo, que también tiene un simbolismo de provisión, de abundancia en la palabra de Dios, de provisión, de prosperidad. Dice, llamaré al trigo, traeré la bendición a tu vida. Hermana, si estás en agotamiento espiritual, examina qué es lo que te está desgastando, qué es lo que te tiene así. Ahora, el agotamiento espiritual, ¿cómo explicar esto?
no necesariamente lo percibes. Porque vuelvo al punto que si caes en la monotonía en la iglesia, puedes creer que estás fuerte en el Señor. Pero estás dependiendo de tus energías, de tu fuerza y viviendo en monotonía y no lo percibes. Entonces tienes que estar muy abusado con esto, ¿ok? Y no permitirlo. Por eso hay que hacer los primeros 3 pasos. Ahora recordar la promesa de Dios de la permanencia, y viene el crecimiento y la provisión, porque cuando estamos de esa manera también nos enfocamos mucho en las cuestiones materiales, en las necesidades que tenemos. Pero es importante recordar las promesas de Dios, su permanencia. Y por eso el Señor siempre dice: y recuerden cuando estaban esclavos en Egipto, cómo los saqué con mano poderosa. ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Verdad? Cuando salen de Egipto. Entonces el Señor siempre nos invita a que tú y yo recordemos cómo nos sacó del problema pasado. ¿Ya te acordaste? Entonces, ahorita cómo esté tu situación, recuerda qué fue lo que hiciste, cómo operó Dios, cómo trabajó Dios para sacarte adelante de aquel bache espiritual en el que andabas. Y tráelo a tu memoria y alaba a Dios por eso. Y Dios no va a hacer lo mismo, va a hacer algo nuevo y algo diferente. Por eso dice que en el versículo anterior decía que Él pondrá la bendición sobre tus renuevos, ¿verdad? Entonces, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Entonces, si tú aún no disfrutas de las bendiciones que ya tienes, porque el cansancio no te permite ver la fiesta que Dios tiene para ti. Recuerdo que estando en uno de los viajes que hicimos a Cuba, pues yo estaba muerto, estaba cansadísimo. Y recuerdan que les platiqué que fuimos a dar a Cayo Coco, se llama, una zona hotelera bien nice, puro europeo había ahí, aparte de mí, ¿verdad? Puro europeo. Y fuimos, por bendición de Dios, fuimos a dar ese lugar. Yo estaba cansadísimo de estar dando conferencias, andar viajando en carro, en calorón, todo. Llevábamos 2-3 días ahí en ese ritmo, orando por gente, yendo de casa en casa, muertos. Y llegamos al hotel y todo el rollo, nos instalamos. Y yo me perdí como 3 horas porque caí técnicamente muerto. ¿Sale? Dijimos, ¿qué onda? Vamos, pastores, pues vamos a descansar, eran otros 2 y yo. Vamos a descansar un ratito y nos vamos porque va a haber había un show o algo así. Órale pues. Yo caí muerto. Me vieron tan desmayado que ni me despertaron. O sea, el cansancio, ¿verdad? Ya cuando reaccioné, ya había terminado ese rollo. Y ya llegué, no, pues te lo perdiste, estuvo buenísimo. ¿Verdad? Pues gracias, felicidades, sigue participando. El cansancio, cuando dices, no quiero ir porque estoy muy cansado, y se van todos, y regresan todos con una cara de alegría, ¿no? ¡Ay, qué padre! Te ven y de lo que te perdiste, y tú estás así todo desmayado. Te lo perdiste. La bendición de Dios. Cuando estás cansado espiritualmente, pasa lo mismísimo. Las bendiciones de Dios están llegando a tu vida, están viniendo a tu alrededor, pero tu cansancio espiritual, tu hartazgo, lo que traigas encima, ¿verdad?, te impide ver esa llovizna o aguacero de bendición que Dios está teniendo para tu vida. Por eso es importante descansar en el Señor. Por eso es importante recuperar nuestras fuerzas espirituales para que puedas ver la mano de Dios tan preciosa, de cómo te sacó de algo terrible, de cómo te bendijo con la comida que decían por ahí hace un rato, de cómo te dio calzado, cómo te dio esto, etcétera. Pero el cansancio te impide ver la bondad de Dios. Si hoy estás cansada espiritualmente, emocionalmente, dile a Dios, ya estuvo, ya sabes, ahorita vamos a hacer una oración y renunciemos a eso y digámosle, Dios, dejamos eso en tus manos, o sea, ayúdame a descansar en ti. Si aún no disfrutas de estas bendiciones que Dios tiene para ti,
Entonces reconoce. Lo que tienes que hacer, o tú y yo tenemos que hacer, es reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer en esta oración que vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Porque estoy tan enfocado en mi futuro, en lo que quiero, las metas y todo eso, que Dios ha pasado al tercer lugar. Entonces tenemos que reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en nuestra vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Hace un ratito mi hermana Liz lo fue, que citaba el texto de 1 Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero no solo perdonarnos, limpiarnos, dice, y librarnos. Eso es algo que no hemos reaccionado en ese versículo, porque dice que Él nos perdona de todos nuestros pecados, pero dice que Él nos libra. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos libra de toda maldad. Amén. Entonces hay que confesar nuestros pecados. La segunda cosa es creer que Jesucristo murió para pagar por tus pecados y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Te das cuenta lo básico? Lo básico que siempre te enseñan cuando llegas al camino del Señor. Lo básico, pedirle perdón a Dios, creer que Jesucristo, tienes que volver a aquellos rudimentos para que tus fuerzas sean renovadas. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, en la versión de la Biblia al día, y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, te salvarás. Pero esta palabra salvación tiene varias implicaciones. Tiene implicaciones de sanidad, tiene implicaciones de liberación de demonios, tiene implicaciones no solo, cuando la palabra de Dios nos habla de salvación, solo en algunos casos específicos habla de una vida posterior a la muerte. Pero la mayoría de veces tienes que ver cuál es el contexto, porque puede hablar de liberación, de sanidad, de restitución, de vida eterna, etc. ¿Verdad? Entonces, agarra ese regalo. El regalo de Dios tienes que tomarlo. Estás cansada, que ni siquiera te quieres parar por el regalo, ¿no? Tienes que pararte. Tienes que levantarte y aceptar el regalo gratuito que Dios tiene para ti. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Así es que aceptas. Y por último, permites que Jesucristo venga a tu vida y que Él sea el que dirija tu vida. En esta semana tú tomaste el control de tu vida, a lo mejor por eso estás más cansado. Entonces dile, Señor, ok, tú maneja. Y así le digo a mi mujer que ella no quiere manejar, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí, tú puedes decirle a Dios, Dios, pues tú maneja, Señor, maneja mi vida, controla mi vida. Me he enfocado demasiado en mi necesidad, me he enfocado incluso mucho en mi enfermedad, en la enfermedad que tengo, Señor, ¿no? Para los que tienen enfermedades así como muy, ¿cómo se dice? Crónicas, ¿verdad? A veces te puedes enfocar mucho y luego que si la edad ya te va pegando, ¿no? Y dices, ya no sé si la edad o la enfermedad o qué sé yo, ¿verdad? Ya no sabes. De repente digo, a mí ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? Y luego yo veo a Chente, a mi madre, a toda esta gente, los veo tan fuertes y yo de repente ya no me quiero ni parar, ¿no? Y digo, no sé, ¿no? Yo no quiero llegar a esa edad. Si con estos años ya estamos ahí medio entumidos, ¿verdad? Pero permite que Jesucristo venga a tu vida. Señor, ahí está esta deuda, te la dejo en tus manos. Señor, me robaron, me hicieron fraude, ahí están tus manos. Ya nos regresaron una parte, creo que sí les di testimonio, ¿no? No. Ya reembolsaron la mitad de lo sustraído y ya mañana tenemos que hacer llamadas para eso, pero Dios, sí me puse como loco desquiciado, ¿no? Porque dije, pues con esto me hubiera ido a Cancún, ¿no? Hubiera llegado moreno, bien sabroso, y
Y ya total, pues ya me lo había gastado, pero no, hombre, pues ¿cómo? Y sí me puse como loquito, pero enseguida esto que les estoy enseñando hoy, enseguida, la cosa es rápida, antes de que te agarre el demonio, ¿no? Antes de que te agarre tu yo y diga, hijo, te vas a morir, ya estás viejo, las enfermedades van a ser más, y Satanás empieza a revolverte con todo eso, y tú mismo y tu mente. Dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios, los que creyeron, solamente los que creyeron, nacieron de nuevo. Desde luego, no fue este un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. La Biblia al día. ¿Sí? Entonces, tú y yo necesitamos recobrar fuerzas. Si lo necesitas, hagamos estas 4 cosas sencillas. Reconozcamos, confesemos nuestro pecado, reconozcamos nuestro pecado, creamos en Jesucristo y lo que Él tiene para nosotros, y agarra ese regalo de paz. Por ejemplo, tu cansancio, ¿qué es lo que lo está produciendo? Tu cansancio espiritual. Si tienes físico, mira, el cansancio físico también se da por el estrés y el cansancio espiritual. Todo va de la mano, somos seres íntegros, ¿verdad? Entonces, yo quiero que reflexiones en esta tarde, ¿qué es lo que te tiene así? Y en este día dile, ok, Señor, piénsalo bien, y ahorita oramos, ahorita que hagamos la oración, dice, Señor, yo quiero poner en tus manos o estas cosas, ¿no? Saca ahí tu lista petitoria y dile, Señor, aquí está. O si es una cosa específica, ya la tienes, ok, Señor, ahí está, yo lo entrego. Me arrepiento por confiar demasiado en mí y solo en mí y no tanto en ti. Te pido perdón. Pero te pido, tú ya estás adentro de mí, Señor. Te pido que me avives y me renueves y me vivifiques, ¿verdad? Y camina conmigo. ¿Sale? Entonces piensa en eso, vamos a orar, cierran sus ojos, piensa en esa situación, la que te está cansando, agobiando, que tiene ahí en stand-by. Vamos a orar en un ratito. Bendito eres, Señor. Si ya lo tienes ubicado, hermano, oremos al Señor y vamos a decirle, Señor Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Primero que nada quiero dejarte toda mi vida, reconocer que he confiado solo en mí. Me arrepiento, Señor, incluso de confiar en otras personas o en el recurso que me llega, en las circunstancias que me rodean, Señor. Todo lo entrego en tus manos, Señor. Padre, incluso mis planes, proyectos, los sueños, todo lo pongo en tus manos, Dios. Como dice esa canción, de repente, Señor, estamos cansados del camino. Pero hoy te entregamos todo eso en tus manos. Esas enfermedades, esas dolencias, la incredulidad, todos nuestros pecados, Señor, están en tus manos. Pero en particular, ese detalle, Dios, que me tiene desgastado espiritualmente, lo pongo en tus manos. Yo lo entrego. Te reconozco como único Señor de mi vida. Gracias por habitar en mi vida, Señor, pero yo te ruego en esta tarde que tú tomes el control completo de mi vida, Señor. Sé tú el director de mi vida, sé tú el capitán de este barco, Padre, y guíame y dirígeme a la verdad y dirígeme, Señor, a buen puerto, Dios, por favor. En el nombre de Jesús reclamo, Señor, esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, las reclamo para mi vida. Y gracias, Señor, porque tú tienes esas promesas para nosotros, para los que hemos creído en tu nombre, para los que somos tus hijos, Señor. Señor, en este momento pedimos el renuevo de tu Espíritu Santo. Amén. Dios, que venga a nuestra vida y que vivifiques nuestro espíritu. Estamos desanimados, Señor. Estamos viviendo en automático la vida cristiana.
estamos casi muertos, yo no sé, cada uno de los que estamos aquí, Dios, la condición en la que estemos, yo te ruego que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos aliente, nos fortalezca, incluso a los que no llegaron, a Caro, a Conchita, a Rebe, a Ale, a Tere, Señor, a cualquier otro que se me esté pasando, Dios, y que no haya venido hoy, en el nombre de Jesús, Padre, oramos que tú nos renueves, vivifica nuestro espíritu, oramos que tú nos transformes cada día más y más semejantes a ti, Señor. Recibimos tu bendición, recibimos tus fuerzas, recibe la paz de Dios, hermano. Dile, Señor, yo recibo tu paz, esa paz que la das bien diferente a la del mundo, Señor, y que sobrepasa todo entendimiento. Yo recibo esa paz, hermano. ¿Necesitas seguridad, hermana? Dile, Señor, yo tomo esa seguridad para mi vida. Señor, yo tomo esa seguridad, porque dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el temor, Señor, es inseguridad. Padre, por favor, ayúdanos a depender y a confiar plenamente en ti. Aquí están cada uno de tus hijos. Y ahora, ¿por qué no oras por tu hermano que está a tu lado? Pon tu mano sobre él, sobre ella, y dile, Señor, pues yo le bendigo, Padre. Si estás con tu familia, qué mejor. Y dile, Señor, ayúdame a ser un motor también, como cuerpo tuyo, como cuerpo de tu iglesia, Señor, como miembro de tu iglesia, Padre, ayúdame a ser un motor de bendición para mi hija, mi hermano, mi papá, con quien esté. Dile, Señor, ayúdame a ser un motor para motivarle, Señor. Primero, que yo no siga dejándome desanimar, y en segundo lugar, que yo sea un motor de motivación, un motor de aliento, Padre, para mi hermano, mi hermana, Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios, quitamos todo cansancio de nuestra vida, todo cansancio espiritual, todo hartazgo, toda monotonía, Señor, en el nombre de Jesús, y renovamos nuestra mente. Oramos que tu Espíritu Santo renueve nuestra mente, alma, espíritu, cuerpo, todo. Dios, renuévanos y ayúdanos a tener perspectivas, Señor, efectivas, perspectivas dirigidas hacia ti. Bendecimos a tu pueblo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.